Bueno, vamos a hablarles acerca de la rehabilitación de la fascia dinámica. El lugar de la lesión de esta fascia se encuentra en la región posterofrontal de la zona de Broca en el hemisferio izquierdo. Es importante saber cuáles son las características. Las principales características de esta fascia son que hay anemia verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay falta de verbos. También hay espontaneidad motora. La fascia dinámica se caracteriza por la falta de espontaneidad verbal y se acompaña de falta de espontaneidad motora. También hay ecolalias. El discurso se caracteriza por falta de entonación, melodía y ritmo. Bueno, los aspectos afectados aspectos del lenguaje que están afectados son dos. Una es la dinámica del pensamiento articulado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay afectación principalmente en el proceso de comunicación. El proceso de comunicación se caracteriza por caracteriza por la motivación. Posteriormente se genera una idea para llegar a la programación del lenguaje interno y llegar al lenguaje expresivo, que tiene que regirse por las leyes de la gramática y de la sintaxis. También está afectado el código idiomático. Este código es todas estas reglas gramaticales de cada uno de los idiomas. Bueno, vamos a pasar al proceso de rehabilitación. Para que el proceso de rehabilitación se dé, tienen que haber una serie de estadios. Esta fascia se rehabilita a partir de dos estadios y un estadio preliminar. El estadio preliminar tiene como objetivo actualizar las dicciones de verbos, el desbloqueo de los movimientos motores y la rehabilitación de los componentes rítmico-melódicos del discurso. Bueno, para la actualización de las dicciones de los verbos, es necesario que el paciente identifique, ya sea en refranes, verbos o canciones, los verbos de alta frecuencia. Eso lo puede hacer mediante el subrayado o encerrado de los verbos que se encuentren dentro de las diferentes estrofas de las canciones o en los refranes. Posteriormente el paciente tiene que escribirlas para que las identifique. Para el desbloqueo de los movimientos, el paciente tiene que hacer ejercicios gimnásticos acompañados de movimientos de brazos, piernas, marcha, pero tiene que ir siempre con música. Al principio se hace mediante canciones que motiven al paciente a hacer estos ejercicios. Después él tiene que cantar la canción y ejecutar los movimientos al mismo tiempo. Bueno, para rehabilitar los componentes rítmico-melódicos del discurso, es necesario que uno como terapeuta marque el ritmo de la frase o de la palabra con la mano. Bueno, pasando al primer estadio, cuenta con dos objetivos. El primero es eliminar el bloqueo general del discurso, y el segundo es rehabilitar el lenguaje predicativo o la actualización de verbos. Bueno, se le dice al paciente el verbo que uno va a trabajar, y él tiene que señalarlo o identificarlo en una serie de láminas. Después, con ayuda del terapeuta, se le pregunta, por ejemplo, no sé, el verbo corre. Uno le dice, ¿qué hace o quién hace este verbo, ¿no? Por medio de una serie de láminas, el paciente tiene que identificar y tiene que hacer una serie de redes. Por ejemplo, se le pone el verbo corre y él tiene que decir quién corre, qué corre, ¿no? Por ejemplo, ¿quién corre? El hombre. ¿Qué corre? El agua. ¿Qué corre? El rumor, ¿no? Entonces todo esto se hace mediante un papel y una pluma, y se escribe para formar una serie de redes. Posteriormente, estos sustantivos, que sería el agua, el hombre y el rumor, se toma uno de estos, por ejemplo, el agua. Ahora, ¿qué hace el agua? Se filtra, gotea, entonces ya se forma una serie de redes, y así sucesivamente para formar lo que se le llaman redes verbales. Bueno, por último, también se pueden hacer verbos a partir de sustantivos. Por ejemplo, lectura, cocina,
¿Qué otra puede ser? Lectura, cocina, al paciente una serie de láminas y 4 verbos. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es identificar la acción de cada lámina y colocar el verbo debajo de la lámina. Estadios. El primero es restablecer el esquema de la oración verbal suelta y el segundo es rehabilitar el esquema del enunciado íntegro. Bueno, en el primer subestadio, el paciente escucha con atención al educador mirando una escena y debe terminar con el vocablo correspondiente. Por ejemplo, al paciente se le muestran diferentes imágenes. Un ejemplo, los niños saltando, jugando, bailando, etcétera, donde el educador le debe de preguntar al paciente ¿qué pasa aquí?, el cual el paciente debe responder: los niños bailando, los niños saltando, los niños jugando. Si el paciente no da estas indicaciones, el terapeuta le puede apoyar diciéndole: ok, aquí los niños están, y el paciente debe responder jugando. El paciente recibe la tarea de construir una oración según la lámina temática. Aquí el terapeuta le da una oración que está mal estructurada. Un ejemplo, las marchan cosas bien. Entonces el paciente debe identificar, analizar para después construir la oración. Por ejemplo, le das la oración mal estructurada de marchan las cosas bien, donde el paciente debe de estructurarlas y decir correctamente la oración. Por ejemplo, las cosas marchan bien. Posterior a esto se pasa al segundo subestadio, donde se expone una lámina y bajo a ella el educador coloca un número necesario de tarjetas y el paciente señala las tarjetas con el dedo y pronuncia la frase correspondiente al enunciado. Por ejemplo, aquí le muestras al paciente una imagen de un camión donde transporta leña, el cual el paciente debe de identificar cuántas palabras son y escribirlas en las tarjetitas que se les dio. Por ejemplo, el ejemplo le dices el camión transporta leña, el paciente debe de agarrar 3 tarjetitas y escribir camión transporta leña, el cual aquí se van a usar unos conectores que sería el camión transporta leña. En este subestadio ya empieza lo que es la lectoescritura.